Hay una mentira que ha engañado a la humanidad desde el amanecer de los tiempos, susurrando promesas de libertad mientras forja cadenas invisibles. Es la mentira que convierte el placer en prisión, la autonomía en esclavitud y la vida en muerte. Esta mentira tiene un nombre: pecado. No es simplemente una falla moral, un error de juicio o una debilidad comprensible. Es una fuerza destructiva que corrompe desde adentro, que promete grandeza y entrega ruina, que seduce con luz, pero conduce a tinieblas eternas. Si permaneces aquí, descubrirás por qué cada corazón humano alberga esta traición cósmica, cómo opera su engaño mortal, y por qué solo hay una salida de este laberinto de destrucción. Verás por qué todas las filosofías, todas las religiones, todos los sistemas humanos fracasan ante esta realidad implacable. Y encontrarás la única esperanza que ha rasgado el velo de la muerte y ha abierto un camino donde no lo había. La historia comienza en un jardín perfecto, donde la primera mentira fue pronunciada con elegante simplicidad. «No moriréis», susurró la serpiente antigua a los primeros seres humanos, desafiando directamente la palabra del Creador. En ese momento, el pecado no era aún una realidad presente, sino una posibilidad terrible que acechaba en el horizonte de la elección humana. Dios había establecido un orden claro. De todo árbol del huerto podréis comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comáis de él, ciertamente moriréis. No era una amenaza arbitraria, sino una advertencia de amor. Era la descripción precisa de lo que el pecado haría. Traería muerte. Pero la serpiente plantó una semilla de duda. Quizás Dios estaba mintiendo. Quizás estaba celoso de mantener a sus criaturas en ignorancia. Quizás la verdadera libertad consistía en rechazar sus límites. La mujer vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. El engaño funcionó perfectamente. No vio muerte, vio vida. No vio destrucción, vio mejora. No vio rebelión, vio progreso. El pecado siempre se presenta vestido de ángel de luz, prometiendo lo que nunca puede entregar. El momento de la desobediencia fue silencioso, casi anticlimático. Un fruto tomado, una mordida dada, una línea cruzada. Pero en ese instante, algo fundamental se rompió en el orden de la creación. La armonía se convirtió en discordia. La vida se manchó de muerte. La comunión con Dios se transformó en separación. Como escribiría siglos después el apóstol Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El proceso había comenzado, imparable como una avalancha, inevitable como la gravedad. Los efectos fueron inmediatos, pero no completamente visibles. Adán y Eva no cayeron muertos físicamente, pero algo en ellos murió ese día. La inocencia se convirtió en vergüenza, la confianza en temor, la transparencia en ocultamiento. Por primera vez en la historia humana, se escondieron del rostro de su Creador. Habían ganado conocimiento, como prometió la serpiente, pero era el conocimiento amargo de su propia desnudez moral,
de su culpa inexcusable, de su pérdida irreparable. El pecado había cumplido su promesa de muerte, pero no como ellos esperaban. Esta primera transgresión no fue un accidente aislado, sino la apertura de una compuerta que nunca más se cerraría por esfuerzo humano. Como un virus que muta y se extiende, el pecado se infiltró en cada fibra de la existencia humana, corrompiendo no solo las acciones, sino los mismos deseos, pensamientos y motivaciones. No era simplemente que los humanos ahora podían elegir hacer el mal, era que su naturaleza misma había sido alterada, inclinada hacia la rebelión contra su Creador. Las generaciones que siguieron confirmaron esta terrible realidad. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, demostró que el pecado no había sido solo una mala decisión de sus padres, sino una herencia que él había recibido. La ira, los celos, el asesinato brotaron de su corazón como frutos naturales de un árbol corrupto. No necesitó que nadie le enseñara a odiar a su hermano. El pecado era su maestro interno, susurrándole justificaciones para la violencia, prometiéndole satisfacción a través de la destrucción. La historia humana se convirtió en una demostración progresiva del poder del pecado para devastar todo lo que toca. Familias destruidas, naciones en guerra, corazones endurecidos, mentes oscurecidas. Como declaró el profeta Isaías siglos después: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. La separación era real, absoluta, y crecía con cada acto de rebelión. El pecado no solo había dañado la relación entre Dios y la humanidad, la había destruido completamente. Pero el engaño del pecado no residía únicamente en su poder destructivo, sino en su capacidad para presentarse como libertad mientras forjaba cadenas invisibles. Cada generación creía poder controlarlo, domesticarlo, dirigirlo hacia fines nobles. Los descendientes de Adán construyeron ciudades, desarrollaron artes, crearon civilizaciones, convencidos de que el conocimiento y el progreso humano podrían compensar la pérdida de su inocencia original. Sin embargo, cada avance tecnológico también amplificaba su capacidad para el mal. Cada desarrollo cultural llevaba consigo nuevas formas de corrupción. El pecado se adaptaba, evolucionaba, encontraba expresiones más sofisticadas, pero no menos letales. La promesa original de la serpiente de ser como Dios se reveló como la mentira más cruel de la historia. En lugar de elevarse hacia la divinidad, la humanidad se hundió en una esclavitud que ni siquiera reconocía. El orgullo les decía que eran libres, mientras sus corazones eran prisioneros de pasiones destructivas. La lujuria prometía placer, pero entregaba adicción. La ira ofrecía justicia, pero generaba venganza ciega. La codicia susurraba prosperidad, pero sembraba miseria. Cada pecado era una pequeña muerte. Cada transgresión un paso más hacia el abismo. Pero el engaño era tan completo que los hombres celebraban su descenso como si fuera un ascenso. Los más sabios de cada época percibían esta paradoja aterradora. Veían cómo los imperios más poderosos se autodestruían desde adentro, cómo las mentes más brillantes se corrompían por su propia inteligencia, cómo los corazones más nobles se endurecían por la desilusión. El pecado no respetaba jerarquías sociales.
logros intelectuales o aspiraciones religiosas. Era democrático en su devastación, universal en su alcance, implacable en su trabajo de destrucción. Como escribiría el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había excepciones, no había refugios seguros, no había inmunidad natural contra esta enfermedad espiritual. Las religiones surgieron como intentos desesperados de encontrar un camino de regreso a la pureza perdida. Sacrificios sangrientos, rituales elaborados, disciplinas ascéticas, códigos morales estrictos. Todo era un testimonio de que la humanidad sabía que algo estaba terriblemente mal, pero también una demostración de su impotencia fundamental para solucionarlo. Los templos se llenaron de adoradores que buscaban expiación, pero los mismos sacerdotes que ofrecían purificación estaban contaminados por la misma enfermedad que pretendían curar. Era como si ciegos intentaran guiar a otros ciegos, o como si médicos mortalmente enfermos recetaran medicina que ellos mismos no podían tomar con eficacia. La ley de Dios, entregada a través de Moisés, no vino para ofrecer una solución fácil, sino para desenmascarar la profundidad real del problema. Cada mandamiento era un espejo que reflejaba la deformidad moral de quienes pretendían obedecerlo. No matarás revelaba el asesinato en el corazón antes de que la mano empuñara el arma. No codiciarás exponía el robo mental antes de que los dedos tocaran la propiedad ajena. No cometerás adulterio descubría la infidelidad del alma antes de que el cuerpo consumara la traición. La ley era perfecta, pero quienes intentaban cumplirla estaban quebrados desde la raíz. Esta revelación progresiva de la condición humana no era crueldad divina, sino misericordia preparatoria. Como un cirujano que debe mostrar al paciente la extensión real de su enfermedad antes de proceder con el tratamiento radical necesario, Dios permitía que la humanidad experimentara la futilidad completa de sus esfuerzos por autorredimirse. Cada intento fallido de alcanzar justicia propia, cada fracaso moral a pesar de las mejores intenciones, cada recaída después de resoluciones solemnes, era evidencia acumulativa de que el problema era más profundo que las acciones externas. Era un problema de naturaleza, no solo de decisiones. Los profetas del Antiguo Testamento articularían esta realidad con claridad devastadora. No eran pesimistas vocacionales, sino diagnósticos precisos de una condición terminal. Habían visto demasiado, sabían demasiado sobre la capacidad humana para el autoengaño y la autodestrucción. Sus palabras cortaban como bisturí, exponiendo la gangrena espiritual que la gente prefería mantener cubierta con vendas de religiosidad superficial y buenas intenciones. Cuando todo parecía perdido sin remedio, cuando la evidencia de la corrupción universal se había vuelto irrefutable, cuando hasta los más piadosos reconocían su bancarrota espiritual, entonces llegó la intervención que nadie podía predecir ni merecer. No vino como esperaban los religiosos, con pompa celestial y validación de sus esfuerzos. No llegó como anticipaban los poderosos, confirmando sus privilegios y justificando su dominio. Vino de manera tan inesperada que la mayoría no la reconoció cuando estaba frente a sus ojos. Un carpintero de Nazaret, nacido en un pesebre, criado en la oscuridad de una provincia despreciada,
comenzó a proclamar que el reino de Dios había llegado. Pero sus palabras y acciones no ofrecían validación a la justicia propia de nadie. Al contrario, exponían con mayor claridad la naturaleza terminal de la condición humana, mientras simultáneamente ofrecían la única salida real. Cristo no vino a mejorar la naturaleza humana pecaminosa, sino a reemplazarla. No vino a enseñar técnicas más efectivas de autopurificación, sino a demostrar que tal purificación era imposible y ofrecer una alternativa radical. Sus encuentros con pecadores conocidos revelaban algo perturbador para los observadores religiosos. Estos marginales morales a menudo reconocían su necesidad desesperada más rápidamente que aquellos que habían construido reputaciones sobre su supuesta rectitud. La prostituta que ungió sus pies con lágrimas entendía algo que el fariseo anfitrión no podía captar. El recaudador de impuestos, que se golpeaba el pecho clamando misericordia, sería justificado, mientras el religioso, que enumeraba sus virtudes, regresaba a casa todavía contaminado por su ceguera espiritual. La cruz no fue un accidente histórico ni una tragedia que Dios tuvo que convertir en victoria posteriormente. Fue el destino inevitable de cualquier confrontación genuina entre la santidad absoluta y el pecado humano. Allí, en esas vigas ensangrentadas, se resolvió de una vez y para siempre el problema que había atormentado a la humanidad desde el jardín del Edén. No se resolvió mediante la eliminación del pecado por decreto divino, sino mediante su absorción completa en la persona del único ser humano que jamás había conocido contaminación. Cristo se convirtió en pecado por aquellos que nunca podrían convertirse en justicia por sí mismos. La transferencia fue total, definitiva, irreversible. El precio pagado en esa colina rocosa, fuera de Jerusalén, revela tanto la gravedad absoluta del pecado como la magnitud incomprensible del amor divino. Si hubiera existido cualquier otra manera de resolver el problema de la separación entre Dios y la humanidad, la cruz habría sido innecesaria. Si las buenas obras, los rituales religiosos, las disciplinas espirituales o cualquier esfuerzo humano pudiera haber construido un puente sobre el abismo creado por el pecado, entonces la muerte de Cristo habría sido un desperdicio cósmico. Pero no hubo otra manera. La santidad de Dios demandaba satisfacción perfecta por la ofensa del pecado, y solo alguien que fuera completamente inocente podía proveer esa satisfacción en lugar de los culpables. La resurrección que siguió 3 días después no fue simplemente la restauración de un gran maestro a la vida, sino la validación divina de que el sacrificio había sido aceptado y que el poder del pecado había sido quebrado para siempre. La muerte ya no tenía la última palabra. La separación ya no era permanente. El pecado ya no definía el destino final de quienes se refugiaran en lo que Cristo había logrado por ellos. La sangre derramada en la cruz había creado un camino nuevo y vivo de acceso a la presencia de Dios. Un camino que no dependía de la perfección humana, sino de la perfección de aquel que había muerto en lugar de los imperfectos. Esta realidad confronta a cada ser humano con una decisión ineludible. El diagnóstico divino sobre la condición humana no admite excepciones ni graduaciones. Romanos 3:23 no deja espacio para categorías de pecadores menores o mayores. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Pero precisamente por eso, la solución ofrecida es universalmente aplicable. La sangre de Cristo no limpia solo ciertos tipos de pecado o ciertos grados de contaminación. Primera de Juan 1:7 declara que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Todo, sin excepciones, sin limitaciones, sin gradaciones. En este momento, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para aquellos que reconocen su necesidad desesperada y confían completamente en lo que Él logró. No en lo que tú puedes lograr, sino en lo que Él ya logró. No en tu capacidad de mejorarte, sino en su capacidad de transformarte desde adentro hacia afuera. El pecado ya no tiene que ser tu amo. La muerte ya no tiene que ser tu destino final. La separación de Dios ya no tiene que definir tu existencia. Cristo lo cambió todo.